Bueno, sobre la crisis de refugiados en Europa, en la Unión Europea, ahí hay que decir dos cosas, como dos elementos. Uno, sobre el contexto, y empezamos con un contexto de conflicto armado interno en Siria, y luego con un contexto de conflicto internacional sobre el Estado Islámico. Decir que esta situación ha llevado en esos 6 años, aproximadamente 5 años, perdón, de que ocurrió la primavera árabe, que empezó como una protesta social contra un gobierno, Bashir al-Assad, se convirtió luego en un fenómeno de conflicto armado que ha llevado a que ahora el Centro de Derechos Humanos de Siria reconozca que hay aproximadamente 5 millones de desplazamiento forzado interno y 7.5 millones de personas en condición de refugiada. Frente a eso, entonces, la Unión Europea ha hecho o ha tomado dos iniciativas. La primera de ellas, finalizando el año pasado, con el tema de la reubicación, el programa de reubicación, donde 22 países de la Unión Europea consideraron que iban a tener o aceptar en sus territorios 160.000 personas en condición de refugio. Sin embargo, ese programa no se ha visto aplicado, ha sido muy poco el número de refugiados aceptados en cada uno de los países, pero la noticia que tiene en este momento como conmoción a los organismos defensores de derechos humanos e internacionales como el ACNUR o la ONU es el programa del 1 por 1. El programa del 1 por 1 consiste en que la Unión Europea hace un acuerdo bilateral con Turquía donde todo aquel que llegue a la Unión Europea por condiciones irregulares va a ser devuelto, y esa persona que es devuelta va a tener uno que ya realmente tiene la condición de refugio y va a ser reubicada. Eso tiene unas ganancias para ambos países. Uno es el cierre de fronteras. Ya muchos países han empezado a construir muros, han empezado a mandar fuerzas armadas a las fronteras, fuerzas militares. Y lo otro es que para Turquía hay unos beneficios como de más de 6.000 millones de euros que va a recibir por ese convenio bilateral, y no se les va a exigir visa de ingreso a la Unión Europea a los turcos. Entonces, trae esas dos condiciones. Hay unos asuntos que son bien importantes: si es ilegal, si es efectivo, y si va a lograr los fines del acuerdo bilateral. Uno es que es ilegal, está en contra de todos los protocolos de derecho internacional, no se reconoce la calidad de protección de refugiado. Lo otro es que son detenciones y además expulsiones masivas, no se tiene en cuenta el caso particular de cada sujeto o individuo que está por esa migración. Y lo otro es que, pues, yo creo que recordando a Boaventura de Sousa hace un par de días o algunos meses atrás, cuando decía que teníamos que alejarnos de ese mito de que la Unión Europea era la defensora de los derechos humanos. Con el caso de Turquía vemos que no ha sido como la defensora, en este caso, de personas que huyen por violencia, y no tiene una distinción entre migrante irregular y refugiado.